Altera Vox, literatura y reflexión. La democracia del espectador o cuando mirar reemplaza al pensar. En este video se expondrá un breve análisis sobre el primer capítulo, La democracia del espectador, del libro El control de los medios de comunicación de Noam Chomsky. Hay democracias y hay simulacros de democracia. En uno votás, opinás, elegís. En el otro, solo sos un mero observador. Noam Chomsky lo llama la democracia del espectador. Es un sistema donde se nos permite ver, pero no podemos participar. Se nos permite sí aplaudir, pero no cuestionar. Consumir titulares, pero no transformar la realidad. Sobre la función que la clase dominante precisa que cumplan los oprimidos, Noam Chomsky estima lo siguiente. Su función en una democracia es ser espectadores, no participantes en la acción. Una vez que depositan su voto en una elección, se supone que vuelven a hundirse y callar. Así, millones de personas son reducidas a meros espectadores de un teatro cuidadosamente montado. Creemos estar eligiendo, pero los límites del debate ya fueron decididos, y donde las ideas que a ellos los incomodan quedan fuera del guión. El pensamiento crítico se disuelve así entre pantallas, eslogans, pulgares para arriba con espejitos de colores, sazonados con grabaciones de vítores y aplausos, y pulposas vedettes besando a políticos enfermos de egos y pantallas. La frase pan y circo, que se acuñó en la sátira Aries del poeta Juvenal en la antigua Roma, nunca tan vigente como hoy. Nos distraen con shows, escándalos, deportes, series. Mientras tanto, las verdaderas decisiones se toman en salas cerradas, a espaldas de la gente. Decisiones tomadas por pocos y para el beneficio de esos pocos. Sostenía Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe. El vulgo se deja seducir siempre por la apariencia y el éxito. Para que los oprimidos perpetúen tal condición, el individuo deberá ser atomizado, segregado, aislado, incomunicado y puesto frente a su televisor, entreteniéndoselo con deportes, telenovelas, programas faranduleros subidos de tono, o escuchando a músicos mediocres que balbucean, ya que ni siquiera saben hablar. En un párrafo del capítulo que estamos analizando, cito textual. Reinhold Niebuhr afirmaba que la racionalidad es una técnica, una habilidad al alcance de muy pocos. Solo algunos la poseen, mientras que la mayoría de la gente se guía por las emociones y los impulsos. Aquellos que poseen la capacidad lógica tienen que crear ilusiones necesarias y simplificaciones acentuadas desde el punto de vista emocional, con objeto de que los bobalicones ingenuos vayan más o menos tirando. Y aquí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿y la escuela? ¿Y el rol del maestro? Bien, ahí es donde aparece otro faro que nos ilumina el camino, otro gran pensador, Paulo Freire, quien advertía que una educación en donde el alumno solo repite lo que se le impone no libera, sino que aliena. Paulo Freire aseveraba que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Noam Chomsky y Paulo Freire, aunque desde escenarios distintos, coinciden en lo esencial. Una ciudadanía pasiva es funcionar al poder.
Una mente adormecida es más dúctil y fácil de gobernar. Y así, la democracia del espectador se convierte en una rutina. Vemos noticias, votamos cada tanto, pero no decidimos casi nada o nada. Nos entretienen para no dejarnos pensar. Nos enseñan que el fracaso es individual y no producto de una estructura creada para someter a grandes masas. Nos enseñan que si sos un oprimido, no vale la pena rebelarse, que no hay alternativa, que no se te ocurra cuestionar. Eso dejánoslo a nosotros, que sabemos qué es lo que te conviene y es lo mejor para vos. Mejor solo seas un espectador. En una frase, Walter Lippmann expresaba lo siguiente: Cuando todos piensan igual, es que ninguno está pensando. Y sin embargo, cada vez que alguien se informa de verdad, cada vez que alguien duda, pregunta u organiza una asamblea o lee o comparte una idea, esa democracia del espectáculo que nos quieren imponer se tambalea. Porque el espectador que piensa ya no se conforma con mirar, cuestiona, interpela, demanda, quiere actuar, transformar, quiere ser protagonista. Y tal como formulaba Paulo Freire, Cuando el oprimido deja de ser objeto y se convierte en sujeto de la historia, comienza una existencia auténtica. Esta persona se concientiza en un proceso educativo y político que busca que los demás, especialmente los oprimidos, tomen conciencia de su situación social, política y cultural. Este proceso implica una reflexión crítica sobre la realidad y un compromiso con la acción para la liberación y la justicia social. En ese proceso el sujeto obra libremente para poder actuar y transformar su realidad. esta no es una batalla entre derecha e izquierda, ni siquiera entre partidos. Es una batalla entre la lucidez y la distracción, entre el pensamiento crítico y el espectáculo permanente que nos quieren imponer. El mirar desde la tribuna no soluciona los problemas por los que atraviesa la gente. Se necesita menos espectadores y más protagonistas, más lectura y reflexión, y dejar de comprar espejitos de colores y vanas distracciones. Como expone Walter Lippmann, El nuestro es un problema en el que el engaño se ha organizado y fortalecido, en el que la verdad está envenenada en su origen, en el que la habilidad de los cerebros más sagaces se dedica a engañar a un pueblo desconcertado. finaliza así el análisis a este primer capítulo del libro. En el próximo video se analizará el capítulo Relaciones Públicas del mismo. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Leer enriquece y expande tu mente, estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.